Muy bien, buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Eh, Damos gracias a Dios en esta noche por cada uno de ustedes. Le pedimos a Dios pues que esté presente, quienes están viendo en este momento, quienes van a ver en el futuro. Bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde te toca ver esta enseñanza del día de hoy basada en el tema del miedo. Y el miedo es algo del que ninguno de nosotros podemos escapar. Bien, entonces vamos a irnos siempre vamos a comenzar por la parte de la etimología. La etimología no es más que la raíz de donde proviene dicho término. Tiene referencia con el vocablo en el latín metus. En el griego, el término utilizado para referirse al miedo es phobos, que es de donde viene la palabra fobia. Retomando el aspecto del latín, otras formas relacionadas desde el núcleo etimológico, metus, refieren a medroso del latín vulgar, metorosus, y a partir de metus y pavorosus, que es meticuloso, o sea, estamos hablando de que tiene varias raíces y tiene varios sinónimos. Pánico, del latín panicus, proviene del griego panicos, terror, del latín terror, cobardía, del francés coward, pavor, del latín pavor, o temor, del latín timor. Son algunas palabras sinónimas y cada una de ellas aporta un matiz singular. Ante la presencia del miedo hay dos reacciones antagónicas. La actitud valiente logra superarlo y el comportamiento cobarde no. Esta dualidad, que es bueno que lo sepamos, tenemos la dualidad, cada uno de nosotros presentamos ambas facetas. Podemos sentir miedo en algunas cosas y nos podemos sentir súper valientes en otras, pero de igual manera, hay otros momentos que quizás alguien es más valiente que nosotros en un aspecto y nosotros no tanto. Y lo vamos a ver en todo nuestro recorrido humanamente hablando. Entonces, definiendo ya como tal el miedo, es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Señale esto y escríbalo. Repito, el miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. Dos factores totalmente opuestos. El miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta de estrés y una respuesta conocida como de lucha o huida. Se fijan que todo es en base a una dualidad. O que el corazón se acelere y la respiración, o que el cuerpo se ponga tenso. Igual, o luchamos o huimos. Podemos presentar cualquiera de las dos y también significa miedo. El estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real o no, o un estímulo amenazante. Y aquí es donde yo quiero que ustedes le presten atención, porque vuelvo y les repito, puede ser real o no. Puede ser incluso algo que nosotros hemos creado en nuestra imaginación, que nos está produciendo las reacciones. Entonces, existen algunos miedos inherentes al ser humano y con un componente prácticamente instintivo, como por ejemplo la oscuridad. ¿Quién no ha pasado por el miedo a la oscuridad cuando estuvimos pequeños y de adultos jóvenes también? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber en qué pie yo estoy parado, el no saber qué va a suceder mañana, el no saber qué situación va a parar mi salud o la de algún hijo, un familiar o incluso la muerte. Hay muchas personas que viven en una tensión grande precisamente por el miedo a la muerte. Sin embargo, la gran mayoría de miedos son aprendidos. Les repito, la gran mayoría de miedos son aprendidos por aprendizaje asociativo o por condicionamiento clásico. ¿Qué quiere decir esto?
que usted no viene con ellos, usted no nació con ellos. Ay, que le tiene miedo a las alturas. Alguna experiencia usted asocia que le hace tener miedo a las alturas. Ay, que le tiene miedo a las cucarachas. Hasta alguna experiencia usted vivió que le hace reaccionar de esa manera. Usted no nació siendo miedoso a X o a tal cosa. Bien, entonces quiero que vayan anotando porque ciertamente hay mucho contenido y quiero que seamos que pasemos lo más posible por cada uno de los aspectos que vamos a tocar. Entonces, vamos a ver, aprende lo siguiente. La respuesta autónoma del miedo, es decir, la que no activamos de manera consciente, ¿ok? No la activamos de manera consciente, surge mucho antes de que nuestra razón haya podido decidir nada al respecto. Señores, les repito, la respuesta autónoma del miedo, la que activamos de manera consciente, o sea, que yo estoy enterada o enterado de que yo tengo miedo, surge mucho antes de que nuestra razón, nuestra mente haya podido decidir algo al respecto. ¿Dónde nace el miedo? La amígdala es el botón de emergencia de nuestro cerebro. Y ahí se fijan en el cerebro a dónde está la amígdala ubicada. Y vuelvo, es bueno que ustedes sepan que no se trata de la amígdala que se inflama cuando usted tiene problemas de la garganta. Esto es parte del cerebro. Si nos acecha un peligro inminente, activa una señal que reenvía inmediatamente al resto del cuerpo. Y a veces el sistema elabora la respuesta antes de que nosotros seamos conscientes del peligro. Es bueno que usted sepa que muchas veces su organismo siente todo primero antes de que usted se dé cuenta de que hay algún riesgo. Y es lo que nosotros muchas veces llamamos instinto, llamamos intuición. Nuestro cerebro ya advirtió que hay algo de peligro que nos está afectando. Los sentimientos y las emociones equivocadas pueden enfermarnos, porque cuando permitimos que estos nos posean, entonces liberan tóxicos fatales en el cuerpo. Número 1, adrenalina, cortisol, drogas que atacan nuestros órganos. El miedo fue profundizando sus raíces y extendiéndose, haciendo imposible extirparlas sin una ayuda externa al propio ser humano. O sea, cuando tenemos miedo en cualquier aspecto, ya sea un simple miedo o un temor, nosotros necesitamos pedir ayuda. Tipos de miedo. Miedo a la no supervivencia, que es al perder el trabajo, a no llegar a fin de mes. Estos son los básicos. El del rechazo, que ya ustedes, quienes estuvieron conmigo en el taller, en el conversatorio del rechazo, supieron de qué se trata, y si no, aquí les dejo la prédica. Es hacer distinto al éxito, a destacar, a relacionarse con las personas, etcétera. Miedo al fracaso, al error, a asumir riesgo, a tomar decisiones, al no ser reconocido por el trabajo. Y la pérdida de poder también es un miedo a perder un puesto con influencia o no ser reconocido socialmente. Y por último también está el cambio, que es un miedo al cambio de algún tipo de función en nuestra vida, y es el miedo también a cambio en cuanto a lo que es mudanza. Si vamos a desarrollar esos miedos, vamos a verlo ahora de otra forma. La motivación principal al que tiene que ver el miedo a la supervivencia que vimos anteriormente, la motivación principal es satisfacer las necesidades básicas. El miedo asociado es a la no supervivencia y los derivados es a perder el trabajo y no llegar a fin de mes. El miedo al rechazo se asocia con la motivación principal de la afiliación, o sea, la importancia que tiene vivir en nosotros en sociedad, de pertenecer a algo. Entonces, los miedos derivados es a ser distinto, a tener éxito o a destacarnos y a relacionarnos con otras personas. El miedo al fracaso, la motivación principal tiene que ver con logros, y los miedos derivados al error, a asumir riesgo, a tomar decisiones y no ser reconocido en lo que estamos haciendo. A la pérdida de poder,
La motivación principal tiene que ver con algo muy superfluo, que es el poder y la influencia, y los miedos derivados son perder nuestros puestos o en la jerarquía que tenemos y no ser reconocidos en el entorno en el que estamos. Y el miedo asociado al cambio tiene que ver con todas las anteriores, o sea, todas las motivaciones principales anteriores tiene que ver con el miedo al cambio, y ya dijimos que el derivado tiene que ver con el cambio de función o el cambio físicamente de lugar. La liberación, si se dan cuenta, aquí vamos a trabajar con lo que decíamos ahorita de las toxinas. Está la amígdala, que hace una liberación de hormonas. El miedo produce más de 1.400 reacciones químicas en nuestro cuerpo y libera más de 30 hormonas que enferman y matan. Formación de proteínas, formación de glucosa, acción antiinflamatoria, eliminación de agua, retención de sodio, eliminación de potasio, destrucción de proteínas, formación de grasa y secreción gástrica. Por eso hay gente que ustedes ven que desde que siente miedo, lo somatiza en el estómago y le da gastritis, le da úlcera. Hay personas que sienten miedo, inmediatamente tiene subiones o subidas o bajones de azúcar. Hay personas que sienten miedo y entonces no les da hambre. Hay personas que sienten miedo y son personas que están con un dolor de cabeza constante. ¿Me entienden? Entonces, no se trata solamente de que estoy enferma, es que hay algo asociado que yo no logro identificar y que está atacando mi cuerpo, mis hormonas, mi sistema endocrino, y yo ni siquiera me estoy enterando. Miren aquí cómo está, se lo quise traer a nivel de una ¿cómo se llama? Una resonancia magnética. La sensación de temor depende de una compleja red cerebral, no solo de la amígdala. Antes se pensaba que solamente tenía que ver con la amígdala, pero ahí comienza. Pero luego compromete otras áreas del cerebro y miren cómo es la reacción. La intensidad de la actividad neurológica, ustedes se dan cuenta por los colores. Blanca es que no está comprometido, y va variando de amarillo, naranja, rojo, morado, azul y etcétera. Fíjense que hay aproximadamente 10 zonas del cerebro comprometidas a causa del miedo que nosotros estamos sintiendo. Esta imagen a mí me llamó mucho porque mientras yo preparaba la presentación, el Señor me decía, el miedo es una implosión, porque el miedo es un arma mortal. Es un arma letal en contra de nosotros y del plan de Dios para nosotros. Y el Señor me hablaba de implosión, y cuando yo buscaba las imágenes, encontré esta. Y es cuando la implosión no es más que es una explosión hacia adentro que surge de manera intencional de algún tipo de estructura o de edificación. Pero cuando se trata del ser humano, está haciendo implosión porque es desde adentro que comienza a desmoronarse y a enfermarse y comienza a fallar todo su sistema a causa de lo que le está provocando el miedo. Miren bien, comenzamos a deteriorarnos a nivel de nuestro sistema inmunológico y no tiene que ver con que estamos enfermos realmente. Todo tiene que ver con el miedo y con las situaciones que nos están provocando miedo actualmente. Amén. Entonces, cuando ya pasamos de la etapa de la niñez y vamos entrando a la niñez, a preadolescencia y adolescencia, comenzamos a desarrollar este sentimiento de yo quiero encajar. Yo quiero encajar no es más que la necesidad que tengo de poder estar en un círculo donde yo me sienta aceptada, donde yo sienta que no se me critica, donde yo sienta que aunque soy diferente, soy aceptado. Entonces, en la niñez y posteriormente en la adolescencia, surge un miedo especial a ser excluidos de los círculos de los compañeros y de no ser aceptados por los grupos de amigos que tenemos. En consecuencia, y a fin de complacer a nuestros iguales, muchos de los jóvenes comienzan a hacer cualquier cosa que el grupo en el que se desenvuelve les pida, aunque sea algo realmente grave. Si se fijan en la imagen,
El miedo, muchas veces, ese deseo de encajar y ese deseo de ser parte nos pone a nosotros en aprietos, porque entonces comenzamos a consumir bebidas alcohólicas cuando no consumimos bebidas alcohólicas, solamente por agradarle a alguien. Comenzamos a fumar o a consumir algún tipo de droga cuando nosotros no estamos supuestos a hacerlo, porque efectivamente no es lo que a nosotros nos agrada, pero por nosotros caer bien, entonces ahí lo hacemos. También está la parte de caer en el bullying, de nosotros llamar la atención siendo agresivos, violentos con otros, para entonces tapar lo que nosotros sentimos y querer sobresalir ante otras personas utilizando esta estrategia. Quiero que vean esta imagen, y de verdad que fue la que mejor encontré, porque así es que nosotros creemos que parece el miedo. Y este es el que nosotros creemos que nos va a aparecer. Ay, nos va a aparecer esa entidad que tiene los cachos, el mismo diablo se me apareció. No, mi amor, dice la palabra que Lucifer era el ángel más bello. Y luego vamos a discutir ese tema. Lucifer no es feo, el diablo no es feo. El nombre, le pusieron diablo y le pusieron Satanás. Su nombre es Luzbel. O sea, era el ángel encargado de la adoración en el cielo, y por desobediente, egoísta, ególatra y querer llevarse la gloria, pues lo destituyeron. Pero era el más bello, registra la palabra. Sus ropas estaban llenas de piedras preciosas. Entonces, ¿qué te quiero decir? No es verdad que el diablo va a venir él mismo a asustarte. Primero que todo, el único omnipresente es Dios. El diablo no tiene tiempo para venir donde ti. Bien, pero sí tú tienes que aprenderte este versículo de 2 de Corintios 2:10 al 15, donde finaliza y dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás, a ese usted sí tiene que estarle pendiente, pero no es a él, es a sus maquinaciones, a las maquinaciones que él provoca para que usted se desenfoque, a las maquinaciones que él tiene ahí pasmadas para que usted entonces comience a pensar que todo está saliendo mal. El miedo es el arma que usa el diablo para destruir las almas. Es un arma que destruye almas. Contra esa arma no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. No hay en el ser humano ningún recurso inherente a él mismo para hacerle frente al miedo. Escriba eso. No hay en el ser humano ningún recurso inherente a él mismo para hacerle frente al miedo. El arma del miedo produce zozobra, inestabilidad, inseguridad, depresión, angustia, horror, ansiedad, desesperación, agonía, remordimiento, pensamientos suicidas, enfermedades, tristezas, abatimiento y hasta la muerte, solo por tener miedo. El enemigo tiene un ejército bien organizado para disipar su arma a cualquier ser humano, no importa su edad, su sexo, su credo, su procedencia y su nivel social. Amén. Entonces, si nosotros tenemos y ya sabemos esa parte, no debemos de darle cabida. Necesitamos entender que no podemos darle cabida. Perdón, el enemigo tiene un ejército bien organizado para disipar su arma a cualquier ser. Con esta arma puede afectar nuestro sistema nervioso. Por eso es que todo el mundo en esta pandemia, bueno, le digo, hasta los psicólogos y psiquiatras están buscando ayuda de otros colegas porque están medicándose del nivel tan alto de trabajo que están teniendo por la gente llena de ansiedad y de miedo en esta temporada de la cuarentena. Entonces, el arma afecta a nuestro sistema nervioso, que es el centro del equilibrio de nuestro organismo. El cerebro queda dañado y no percibe la realidad en su debida dimensión. Todo se sale de proporción. Nosotros en todo vemos un problema, en todo vemos un riesgo, en todo vemos que está mal, en todo vemos que hay un peligro, y no es así. El enemigo utiliza esta arma especialmente para arruinar a la gente y llevarla a una condición de dependencia absoluta de él. O bien, en el caso de que se resista a la persona, para aniquilarla, porque por eso llega el suicidio. Cuando la gente se quiere hacer resistencia, entonces comienza a poner pensamientos
de muerte. El miedo cambia según los tiempos, la edad del individuo, su procedencia social, educación, creencia, pero en definitiva es miedo auténtico lo que el ser humano siente y tiene las mismas consecuencias en todos. No es porque yo soy más fuerte, no es porque yo soy más débil, tiene consecuencias en nuestro sistema. Entonces, para que tengamos una idea, algunos de los miedos que podemos enfrentar son el miedo laboral, al fracaso sentimental, al fracaso social o el rechazo, a la enfermedad, al dolor físico, mental, a la muerte, a lo desconocido, a la oscuridad, a los animales, a los poderes ocultos, al hacer el ridículo, a la censura, al castigo, al futuro, al pasado, a la agresión, a la soledad y a la vejez. Entonces, y aún, aparte de eso, pudiéramos citar muchos más, porque están los miedos y están los pánicos. El miedo mental es la patología de la historia pasada y actual. Aunque afecta a todos, son los adolescentes los que más lo sienten. Repito, el miedo mental es la patología de la historia pasada. El miedo es el temor al pasado y a lo presente. Y aunque afecta a todos, en la adolescencia es la época en la que más afecta. Y por eso hay muchos adolescentes que están cayendo en depresión. Bien, entonces, cuando hablábamos ahorita sobre lo que son los tóxicos que arroja el cerebro, estamos hablando de que estos miedos paralizan a los individuos que lo perciben y prácticamente los anula. Señores, una persona con miedo no tiene capacidad de hacer nada. Tú quieres ver a alguien hundirse, solamente provoca que tenga miedo y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a continuar. El origen del miedo. Espero que me estén atendiendo. Me dejan, por favor, me ponen por ahí una ceñita, me ponen un dedito, me ponen un corazoncito, pero no me pongan muñequito de ni emoji de miedo. Solamente me ponen lo que sabemos, para yo saber que ustedes me están escuchando y que me están entendiendo. Bien, continuamos. Entonces, el origen bíblico del miedo comenzó en Génesis 3, del 9 al 11. Dice, Adán respondió al Señor cuando le preguntaba, diciéndole que tenía miedo de él. ¿Dónde estabas? Y él le dijo, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El primer miedo fue a raíz de la desobediencia. El primer miedo fue a raíz de la desobediencia y lo introdujo el diablo después que esta primera pareja pecara. Porque esto es consecuencia del pecado, el miedo es consecuencia del pecado. Tuvieron miedo y se escondieron. Y desde ese momento el miedo se fue arraigando en este mundo, en cada mente humana, aún en el reino animal. Continuamos. Segundo miedo. Aquí vamos con nuestro amigo Abraham, que cometió, y yo le puse errores por miedo, porque él a causa del miedo cometió graves errores. Graves errores. Entonces, si nos vamos a Génesis 12, él cometió este error 2 veces y las 2 veces dijo lo mismo. Cuando estaba ya próximo a entrar en Egipto, dijo Sarai, su mujer, ya le habían cambiado el nombre, no, todavía no le había cambiado el nombre, perdón. Mira que sé que eres mujer hermosa y cuando te vean los egipcios dirán, es su mujer y me matarán a mí y a ti te dejarán la vida. Di pues, te lo ruego, que eres mi hermana, para que así me traten bien por ti y por de amor a ti, de ti, salve yo mi vida. Y después dice, en Génesis 21, 2, partíose de allí Abraham para la tierra del Negev y habitó entre Cades y Sur y moró en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, mandó a tomar a Sara. En ambos casos, quiero que sepan por qué le digo que es error. En ambos casos, Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa para que no se la robaran, no se la llevaran, y por temor a que lo mataran, y mintió. Y en ambos casos, él le dio su mujer a ambos jerarcas para que vivieran con Sara.
Ok, la dio como su hermana y ambos hombres vivieron con Sara como su mujer a causa de un error del miedo de Abraham. Siguiente miedo. Y ahora nos vamos a Génesis 32, del 7 al 11, con nuestro querido Jacob. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra el campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Aquí por temor vuelve y él sale a la huida. ¿Vieron lo que dije ahorita? Por el temor hacemos 2 cosas, o enfrentamos o huimos. Y aquí vemos un tradicional caso de huida en el caso de Jacob. Siguiente error. Ahora vamos a hablar con nuestro querido amigo Moisés. En aquellos días, en Éxodo 2, 11 al 15, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus manos y los vio en sus duras tareas. Recuerden que Moisés fue salvado y fue criado como hijo de Faraón. Entonces, él veía a sus hermanos haciendo las labores de esclavo, porque eso era lo que les tocaba. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián por 40 años. A causa del miedo, Moisés tuvo que dejar todo lo que tenía y se fue de su pueblo. Ahora vamos a trabajar con nuestro querido rey Saúl. En 1 Samuel 17:8, también errores por miedo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿por qué están todos en orden de batalla? Ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo. Así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertían en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo, me río del ejército de Israel. Los desafío a que me envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Dígame bien, un ejército con el rey tenía miedo de un solo hombre. Siguiente error. Después de esto, en este caso, estamos hablando de los israelitas teniendo miedo de sus enemigos. Los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso, diciéndole, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió Edom del otro lado del Mar Muerto y ya está muy cerca en la ciudad de Ecadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera. Bueno, por lo menos Josafat hizo aquí un proceder diferente, gloria a Dios. Otros que tuvieron miedo fueron todos los marineros que iban en el barco con Jonás, porque ellos sabían que él estaba escapándose de Dios, de lo que Dios le había dicho que hiciera, y se mandó a correr y se montó en un barco, hizo todo lo opuesto a lo que Dios le dijo, pero entonces los marineros tenían miedo porque Dios había mandado una tempestad. Entonces dice en Jonás 1, del 3 al 5, dice, después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas, aquí, perdón, esta parte no iba aquí. Nos vamos entonces, esa parte de Jonás 1.3 se la voy a deber, pero es el punto donde
donde los marineros, Jonás le pide a los marineros que lo tiren al mar para que no siga zozobrando la barca, porque él estaba ahí. Y ahí es cuando la ballena entonces se los traga. Bien, entonces vamos a pasar ahora allá al Nuevo Testamento, donde los discípulos tuvieron miedo de Jesús, que caminaba sobre el mar, y tuvieron miedo también cuando desató la tempestad, pero también tuvieron miedo cuando detuvieron al maestro. Nos vamos a Mateo 14, 26, 27, y dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El siguiente episodio de miedo, ustedes ya conocen, en el caso de Pedro, dudó y dijo, Señor, si tú eres, manda que vaya sobre ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, y entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia él. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse gritando, Señor, sálvame. Ahí estamos en Marcos 14, del 29 al 31. Señores, cuántos miedos y temores. Y si nos vamos a eso, la historia continúa. Amén. Entonces ya hablamos del miedo, ahora vamos a hablar del antídoto del miedo, porque es justo que dejemos de hablar de la gente miedosa y hablemos de la gente que salió de esa etapa. En el nombre de Jesús, a partir de ahora eres libre del temor. Amén. Haga ese mismo ejercicio que ella está haciendo ahí y usted haga como que así, de esa manera. Usted se hace así, fuera temor, fuera miedo. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Y continuamos entonces ahora con los antídotos del miedo. El primer antídoto, Mateo 11, 28. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es la solución para todo lo que usted está viviendo ahora. Y después de esa solución, entonces está la primera receta del antídoto, que podemos identificar en la palabra de Dios varios pasos para poder vencer el miedo. Número uno es confiar. Es el primer paso, es aprender a confiar en Dios, en lo que Él nos enseña en su palabra. De nada sirve decir que creemos si no hacemos caso a lo que el Señor nos transmite en la palabra. Y mucho menos si no hacemos caso a las promesas que ahí se nos consignan. Existen miles de promesas que Dios en su gran amor y misericordia nos ha hecho cada uno de nosotros, pero para que las abracemos y las hagamos nuestras, no simplemente para que las leamos. Muchas veces estamos recitándolas, pero ni creemos lo que estamos recitando. Alguna de esas promesas, por favor, escriban ahí. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La segunda promesa que a mí me encanta particularmente es Isaías 41, 10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. También me encanta Filipenses 4, 6 y 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El siguiente que les recomiendo es Salmos 23, 4. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Recuerden que estoy hablando en otras versiones, la pueden buscar como ustedes gusten. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Este es Salmo 118, 6. El Salmo 23, 4 es, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. También primera de Pedro 5, 7, que dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Y por último, Salmos 27, 1. Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién pensaría? ¿Qué pensaríamos nosotros de un padre responsable y amante de sus hijos si estos mostraran desconfianza de su palabra? ¿Quién de ustedes desconfía de alguno de sus progenitores? Imagínate, sí, papá, te queremos mucho, pero no confiamos en lo que tú nos dices. No, la verdad que somos tremendos hijos, ¿verdad que sí?
Entonces, eso desgarraría el corazón de nuestros padres. Independientemente de que sintamos cualquier tipo de desconfianza por alguna razón que hemos experimentado, nosotros jamás le vamos a decir eso a nuestros padres, porque entonces vamos a desgarrar su corazón y lo vamos a hacer sentir mal. Entonces, descreer la palabra del Señor nos coloca en un terreno en el cual no podemos hallar la paz, la seguridad, la tranquilidad de espíritu. Por eso, como primer paso, necesitamos aprender a confiar. Cuanto más confiemos en el Señor, más le conoceremos y amaremos. Y más entenderemos que el control de todas las cosas de este mundo y aún de nuestra vida están en las manos de Dios, que hace lo mejor por quienes confían en Él. El que confía en el Señor vive tranquilo y aleja sus temores. El que entrega sus cargas al Señor, el que le entrega sus problemas al Señor, debe, por ende, tener como consecuencia paz. Espero hayan anotado, si no van a tener que escuchar nuevamente esta prédica que se va a quedar en YouTube esta misma noche. El segundo paso, bueno, este es parte del primero, no dejes que el miedo tome control, es mi recomendación para ti en este día, que no dejes que el miedo tome el control de lo que estás viviendo en este momento. El segundo paso sí es caminar por fe, no por vista. Y me encantó esta imagen porque ciertamente nosotros necesitamos entender que la vista, cuando se habla de la vista, no se habla solamente de nuestra vista natural, pero si tuviéramos que expresarlo de alguna manera, debemos de cerrar nuestra vista natural ante lo que estamos viviendo y comenzar a caminar por fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo decido caminar por fe, yo decido dejar de ver en lo natural lo que estoy viviendo. Es indispensable aprender a caminar por fe y no por vista, tal como nos enseña el apóstol Pablo. Esto significa que cada vez que caemos en una situación que nos infunde temor, debemos fundamentarnos en principios y no en emociones y sentimientos, porque estos son tan cambiantes como el tiempo. La mayoría de gente vive del alimento que le proveen sus emociones y sentimientos. Y si están de buen humor, si estoy bien, si mañana estoy mal, si yo estoy ahora mismo pasando por un tema de abundancia, si estoy en escasez, si etcétera, etcétera, etcétera. Pero si por cualquier circunstancia externa o interna se pierde el gozo, la alegría y viene el temor, automáticamente los sentimientos son negativos e invaden nuestro sistema, nuestro espíritu, y lo que hacen es que nos desgastan hasta llevarnos a enfermedades. El pecado es el mayor productor de miedo. Cuando vivimos en armonía con Dios a través de la obediencia, esto aleja el miedo de nosotros y provoca las emociones correctas. Si hubiéramos atendido a dice la palabra en Isaías 48:19, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Anoten ahí que si estamos viviendo intranquilidad es porque hemos desatendido los mandamientos del Padre. Otro punto, las emociones, los sentimientos no siempre son estables. Cualquier cosa como una enfermedad, un accidente, la pérdida de un trabajo, una discusión, una mala noticia, las fricciones familiares, cualquier cosa nos roba la tranquilidad y nos sumen a nosotros, nos, ¿cómo se dice? Nos llenan de una intranquilidad y nos sumergen en un estado negativo de miedo y muchas veces llega a ser una depresión. Pero cuando nosotros nos aferramos a la fe y nos establecemos sobre los principios de la palabra de Dios, entonces ese temor se desvanece. Puede ser que nuestro corazón señale una dirección cada vez diferente, pero la fe es estable porque está basada en principios, en los principios de la palabra. Y si nosotros nos aferramos de esta manera, el Señor nos dice que esos principios que están estipulados en su palabra no dependen de nuestros gustos personales, de cultura, de educación, de posición social, porque esto es diferente en todos lados. Por lo tanto, debemos de manejarnos por los principios de la palabra y no solamente por lo que nuestras emociones así nos dictan. La fe nos ayuda a consolidar los principios que llevan a la victoria de los creyentes. La fe no depende de estados anímicos o de circunstancias externas. Se nutre y se desarrolla a través del estudio
de la palabra de Dios y de la oración. Mientras los hombres de guerra de Israel temblaban de miedo frente a Goliat, dejándose avasallar por sus emociones y miedos negativos, ese jovencito de sin experiencia, en el campo de batalla tomó una onda y ejercitando la fe se enfrentó a Goliat y lo venció. Y ustedes saben que estamos hablando de David. Él no se dejó envolver por las emociones y los sentimientos de derrota. No se evaluó a sí mismo y no se comparó con el gigante como los demás lo estaban haciendo, que se dejaban amedrentar por la voceadera de Goliat todos los días. Sencillamente él se dedicó a ejercer la fe en Dios y terminó con una pesadilla colectiva. Señor, un jovencito, y quiero que sepan que la generación que Dios está guardando son jóvenes. La generación del remanente son jóvenes a quien Dios le va a entregar grandes responsabilidades. No tiene límite lo que la fe puede proporcionarnos, porque es una certeza, es una convicción que nos coloca en un terreno ventajoso. Porque comprometernos a Dios y su palabra, donde se enseña su palabra, y sabemos que el que tiene la fe, por lo menos, como un grano de mostaza, moverá montañas de dificultades y, cómo no, también va a poder vencer sus miedos. Lucas 17:5 nos proporciona una gran declaración que decían los discípulos en un momento determinado y debemos hacerla nuestra, esa petición. Le decían, aumentan la fe. Levante la mano quien quiere que Dios le aumente la fe en esta noche, que su fe ha estado tambaleando, que su fe ha estado todavía ubicada en emociones, en circunstancias, en sabe Dios qué cosas qué cosa me depara el futuro, me va a comer fulano. Señor, la gente no come gente, déjese de eso. Paso número 3, olvidar el pasado. Y yo sé que hay mucha gente aquí que está ahora mismo estancada en su pasado, y este es el tercer paso. Es el paso que para muchos es una cadena gruesa y pesada que les aprisiona en la cárcel del temor. No pueden dar un solo paso hacia adelante porque están siempre centrados en el pasado. El pasado les ahoga, les deprime, les asusta y les persigue como un fantasma. El pasado tiene la validez porque es parte de nuestra historia, pero no es nuestra historia completa. Si estamos vivos es porque todavía hay esperanza para nosotros, hay una asignación para nosotros. Y de nada sirve que nosotros nos centremos en el pasado para vivir en sus cáscaras, en una miserable vida, lamentándonos de lo que no hicimos, de lo que pudimos haber hecho y de lo que no nos dio tiempo a hacer. Es interesante saber que el 85% de los temores de las personas son por cuestiones que tuvieron lugar en el pasado. El 85%. El pasado tiene que servirnos para algo. Si cometimos errores, para que no lo cometamos más. Si fuimos negligentes de alguna manera, para que corrijamos nuestra forma de vivir. Jesús enseñaba a la gente que la solución a todos los problemas pasaba por dejar de hacer lo malo. Y si ya el pasado se fue, ya esa experiencia nos quedó como un aprendizaje. No podemos seguir cargando las cosas del pasado. Lo que fue ya pasó. Podemos redimir en gran medida nuestro pasado actuando bien en el presente. Habrán cosas que no la vamos a poder restaurar, pero esto se queda en las manos de Dios. Sin embargo, así sí nosotros podemos escribir una nueva historia, un nuevo capítulo. Los temores que nos llegan cual el eco del pasado, esas voces que todavía nosotros escuchamos de lo que nosotros pudimos haber hecho, la gente que todavía nos acusa, la gente que sigue creyendo que somos esa persona que quedó en el pasado. La gente que cree que a quien conoció en el pasado sigue siendo ahora y tú eres otra persona en el nombre de Jesús. Habrán cosas que nosotros no vamos a poder evitar, que la gente hable, que la gente diga, pero nosotros sí podemos permitirle a Dios que escriba un nuevo capítulo en nuestra vida. Amén. En el momento en que nosotros asumimos y aceptamos lo que pasó y ya, no puede cambiarse. Entonces lo percibiremos como una enseñanza muy valiosa para no repetir el mismo error. Y aún más, podemos utilizar esa experiencia o esas experiencias como factor pedagógico para enseñar a otros.
O sea, aprender que todo lo que a nosotros nos sucedió es un escalón de testimonio para poder extender una mano de misericordia a otras personas. El amor y la misericordia del Señor nos deben cimentar sobre la seguridad de que todas las cosas serán hechas nuevas. Apréndanse este versículo, Isaías 43:18. Debemos aprender a romper esa fijación que nosotros tenemos y aprender este versículo que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas. Él promete hacer todas las cosas En el nombre de Jesús. Vamos a ver, yo quiero que tú en este momento cierres tus ojos y nosotros comencemos ahora, en este tiempo, a, a entrar en un tiempo de comunión. Josué 1:9 dice: yo soy quien te manda que te tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Quiero que mires esta foto, quiero que mires esta imagen y te des cuenta que definitivamente cuando estamos arropados del miedo, nosotros vemos todo oscuro. Perdemos la posibilidad de ver el color en las cosas. Perdemos la posibilidad de ver la belleza en las cosas. Perdemos la posibilidad nos perdemos la belleza de lo que Dios nos quiere mostrar. Nos perdemos los detalles y la creación de Dios habla de su gloria en cada momento. Y por estar en esa penumbra del miedo, nosotros nos estamos perdiendo cada matiz, cada sabor, cada aroma, cada color que Dios tiene para nosotros. Cierra tus ojos. Vamos en este momento a entrar en un tiempo donde vamos a orar por cada uno de ustedes para que el Señor haga su obra en esta noche. Sí, Señor, cúbrenos con tus alas de amor, Señor, en esta noche. Padre, que seas tú que donde nosotros podamos poner nuestra mirada. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad, es cuando más es cuando más yo necesito oír tu voz y si cierto ven estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta tu gracia y de tu amor. Padre, en esta noche te clamamos, Señor, gemimos a ti en tu presencia. Ven, cúbrenos, Señor.
Pasa tu bálsamo por nuestros corazones aterrorizados, por nuestros miedos infundados. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor para el temor y la inseguridad, es cuando más te lamento, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndole que estoy aquí. Cúbreme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Sí, Señor. Permíteme sentir tu gracia, permíteme sentir tu amor, permíteme sentir que cada uno de los días están acompañados de ti. Permíteme sentir que cada una de mis decisiones están, Señor, amparadas en ti. Padre, permite que nuestras cicatrices de miedo sean alejadas. Permite, Señor, que cada una de las noches que no hemos podido dormir por la ansiedad, por la preocupación, por la situación que estamos viviendo, que cada una de las situaciones, Señor, nosotros podamos sentir que tú estás ahí. Padre, ven desarraigando el miedo de nuestros corazones, de nuestra mente. Ven llevándote toda preocupación, toda ansiedad. Padre, todo desequilibrio en nuestro sistema nervioso, ven llevándotelo, Padre, y estableciendo tu orden. Sabemos, Señor, que nosotros tenemos un espíritu en un cuerpo, y este cuerpo nos traiciona. Este cuerpo está lleno de emociones, está lleno de sentimientos que nosotros no siempre vamos a poder controlar. Te pedimos, Señor, que tú tomes el dominio y control si te lo hemos quitado. Si con estrategias humanas nosotros nos hemos adueñado del control de nuestras vidas, te pedimos perdón. Y te pedimos que tú tomes el timón. Que tú tomes el timón de este barco, Padre. Que seas tú tomando el timón, porque nosotros necesitamos que no haya temor en nuestra vida. Nosotros necesitamos que tú tomes el control para que cada una de nuestras vidas estén cubiertas en ti. Oh sí, Señor, no hay temor si tú estás en nuestra barca. No hay temor. Tenemos que entender eso, que en momentos que nosotros te entregamos a ti no podemos tener temor. No hay temor si Dios está en el timón de mi barca. De mi barca. Repítelo ahí donde estás. No hay temor si Dios está en el timón de mi barca, de mi barca. Repítelo, repítelo. Dile al Señor, no hay temor si tú estás en mi barca. Yo hoy decido entregarte todas mis preocupaciones, mis ansiedades. Y tú te conviertes todo ese temor y toda esa angustia, lo conviertes en el gozo y la alegría que establece tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Ya no estoy sola, tú estás conmigo. Sí, Señor, gracias. Eres el capitán de mi barca y mi futuro. No hay temor si Dios está en el timón de mi barca, de mi barca. No hay temor si Dios está en el timón de mi barca, de mi barca.
el capitán. Eres el capitán. Eres el capitán. No hay temor, si Dios está. No hay temor, si Dios está en el timón de mi barca, de mi barca. Sí, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control absoluto, Padre. Jesús está en la barca. Sí, Señor. No hay por qué temer. Gracias, Señor, porque a partir de hoy caminaremos por fe y no por vista. Estaremos creyendo, Señor, tu propósito sobre nuestra vida. Gracias, Señor. El Gracias. viento y el mar le obedecen. Sí, Señor. No temas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por acompañarnos en esta noche. Dios les bendiga y nos vemos en nuestro servicio de gloria mañana.